Viendo. Ya, ahora sí. ¿Me están viendo? ¿También? Muy bien. Gracias, Pastor Rubén. Realmente estamos agradecidos por el campamento mundial y también Dios en este tiempo, como dijo el Pastor Rubén, es un tiempo donde nuestro corazón debe colocarse en modo de campamento mundial. Entonces, uniendo nuestro corazón todos juntos, vamos a comenzar esta obra del Señor que Dios va a trabajar y que, de hecho, Dios se va a glorificar grandemente en este campamento mundial. Amén. Entonces, en esta noche nosotros vamos a compartir. Pastor, ¿yo puedo compartir pantalla? Ya. Sí, desde Bogotá creo que le dan la oportunidad, pastor. Ya, vamos a mirar. Sí, muy buenas noches a todos. Qué bueno que nosotros podemos estar juntos. Primero, por medio de la palabra, Dios quiere dirigir nuestro corazón. Amén. Bueno, entonces, hermanos, quiero que nosotros hoy leamos la palabra en Génesis capítulo 3. Así ustedes me acompañan desde sus casas, desde donde estén, para compartir la palabra hoy. Génesis capítulo 3, vamos a mirar el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 2 versículos leímos esta noche como algo que nosotros debemos entender para nosotros compartir con las personas. Es importante entender acerca de, primero, qué fue lo que sucedió en el huerto del Edén con Adán y Eva. Pero primero vamos a mirar. ¿Ustedes ven estas imágenes? ¿Todos pueden ver? ¿Sí? Bueno, aquí hay personas con diferentes trabajos, ¿sí o no? Y me imagino a ustedes les gusta trabajar mucho, les gusta así hacer muchas actividades, ¿cierto que sí? Entonces, nosotros aquí vemos varios trabajos que las personas hacen. Pero, ¿saben? Dentro de estos trabajos, muchas personas comenzaron a pensar, mientras que yo trabaje, yo voy a ser una persona muy diligente. Yo voy a ser una persona muy capaz, muy sobresaliente. Entonces, cuando nosotros trabajamos, ¿lo queremos hacer bien o lo queremos hacer mal? ¿Cómo queremos trabajar? No, yo tengo que trabajar con excelencia. Yo tengo que trabajar bien. Así yo puedo ser reconocido. Pero ¿saben una cosa, hermanos? El hombre, cuando dejó a Dios, cuando se desconectó de Dios, ¿sabe cuál fue la primera obra que el hombre hizo? ¿Cuál fue la primera obra que el hombre hizo, hermanos? Ya vamos a mirar. Aquí está Génesis capítulo 2. Miremos. Génesis capítulo 2, versículo 8 y 9. Aquí dice la palabra. Dice aquí, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén,
al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí cuando nosotros miramos esta parte, hermanos, ¿cómo vemos? Aquí el hombre y su mujer únicamente se deleitaban una cosa, ¿sí? Deleitaban en la obra de Dios, en lo que Dios había hecho. Amén. Cuando ustedes miran aquí, claro, es una figura, es una imagen, pero por medio de esto, si nos trasladamos en ese tiempo, ¿cierto? Era algo maravilloso lo que Dios había hecho, cómo Dios había hecho toda su creación. Finalmente, en el día sexto, Dios hizo al hombre. ¿Sabe por qué Dios en el día sexto hizo al hombre? Porque Dios no lo hizo en el primer día, porque Dios no lo hizo en el segundo día, porque Dios no lo hizo en el tercer día. ¿Sabe por qué, hermanos? Dios no hizo al hombre en el tercer día, ni en el primero, ni en el segundo día. ¿Sabe por qué? Porque el hombre había cuestionado todo lo de Dios. ¿Sí o no? Ay, Señor, ¿por qué esa montaña tan alta? Si yo subo me canso, ¿sí? Me da flojera. Además, allá es muy empinado. ¿Para qué hace así? Yo quiero más bien bajito. Ay, Señor, ese mar tan extenso, ¿sí? Si yo me meto a ese mar, así yo me puedo ahogar. Mejor, Señor, le recomiendo lo haga más pandito. Entonces el hombre se hubiera entrometido en la obra de Dios. Por eso Dios hizo al hombre en el sexto día, cuando el hombre ya no hacía nada, no podía hacer nada. ¿Sí o no? Ahí Dios hizo al hombre. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que en Génesis capítulo 2, versículos 8 y 9, el hombre vivía 100% por la gracia de Dios. El hombre estaba bajo la gracia de Dios. Entonces, una pregunta, hermanos. ¿Quién trabajaba? ¿El hombre o Dios? ¿Quién trabajaba? ¿Quién hacía su trabajo? ¿Quién trabajó? ¿Quién obró? Dios obró. Dios trabajó. Dios trabajó perfectamente para el hombre. Amén. ¿Cierto, hermanos? Así Dios hizo una obra maravillosa. Por eso Dios puso al hombre en el huerto del Edén. En el huerto del Edén había todas las cosas ya para el hombre preparadas. El hombre solamente, ¿qué tenía que hacer, hermanos? El hombre solamente tenía que contemplar la obra de Dios tan hermosa. Ay, mire esa obra tan preciosa que Dios hizo. Por eso, dentro del corazón del hombre, solamente él tenía que tener agradecimiento. Ah, mire Dios, todas estas cosas tan maravillosas que hizo. Solamente yo voy a vivir por la gracia de Dios. Por eso, hermanos, vivir por la gracia de Dios significa Dios solamente Él trabaja. Dios solamente Él hace. Amén. ¿Yo qué hago? Yo no hago nada. Solamente voy a disfrutar de lo que Dios ya preparó para mí. Así el hombre vivía. Por eso, en ese momento, Adán estaba muy feliz, estaba muy contento, ¿cierto? Mientras que Adán y Dios eran uno, podían tener un mismo corazón. Pero, hermanos, cuando nosotros miramos,
Dios tiene una característica principal. ¿Cuál es la característica de Dios, hermanos? Primero, Dios es santo. Amén. Dios es perfecto. Dios es eterno. Dios tiene vida eterna. Amén. Dios es vida. Dios es luz. Y Dios es la verdad. Amén. Por eso, hermanos, la característica de Dios, la imagen de Dios es esta. Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es eterno. Por eso todos los que pertenecen a la familia de Dios tienen que tener estas características. Santo, perfecto, ¿cierto? Tiene vida eterna, tiene la vida, tiene la luz y ¿qué más? Tiene la verdad. Amén. Esto es importante que nosotros podamos entender. Mientras que yo entiendo la característica de Dios, para que yo sea hijo de Dios, debo ser santo, debo ser perfecto, ¿cierto? Justo, santo, perfecto, teniendo vida, teniendo la luz y teniendo la verdad. Así nosotros, mirando esto, hermanos, podemos entender pertenecemos a Dios. Soy hijo de Dios. Soy uno con Dios. Amén. Esta parte es muy importante. Vamos a ver aquí, hermanos, en Génesis capítulo 2, ustedes también desde allá me acompañan. Génesis 2, 16 y 17, dice aquí la palabra. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, hermanos, aquí cuando Dios dice al hombre, el día que comas del fruto de la ciencia del bien y del mal, del árbol de la ciencia del bien y el mal, ese día, ¿qué va a pasar? Ese día vas a morir. ¿Sí o no, hermanos? Así era la palabra de Dios. Significa que el hombre, si moría, Dios no estaba refiriéndose a una muerte física, sino una muerte espiritual, una desconexión con Dios. Se iba a separar de Dios. Por eso Dios le dijo al hombre, no coma. ¿Sí o no? No coma del fruto de ese árbol. Por eso, hermanos, cuando el hombre comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, ¿sabe qué sucedió? El hombre conoció otro mundo diferente. Otro mundo que no es el mundo de Dios. El mundo de Satanás. Por eso, en el momento que el hombre comió del fruto de la ciencia del bien y del mal, su espíritu murió. En ese momento, ahora el hombre está muerto para con Dios. No tiene ya ninguna relación con Dios. Increíble, ¿cierto? Por eso, mientras que el hombre ya no tiene relación con Dios, ya no tiene conexión con Dios, el hombre ya se conectó con Satanás. Hermanos, vamos a mirar Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 4 dice aquí. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis. Como Satanás que dijo a la mujer Eva, oye, mira este fruto, ¿qué te parece? Muy bueno. No, pero Dios dice que sí,
comemos de ese árbol, de ese fruto, vamos a morir. No, no pasa nada. Come. Si tú comes, serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué pasó, hermanos? La mujer comió y dio a su marido, el cual comió como ella. En ese momento, cuando ellos dos comieron del fruto de la ciencia del bien y el mal, ¿qué sucedió? Se desconectaron. El hombre se desconectó de Dios. ¿Y con quién se conectó? Ya, se conectó con el diablo. Fue uno con Satanás. Por eso ahora el hombre es un ser pecador, muerto delante de Dios espiritualmente. Ya no tiene ninguna conexión con Dios, ya no tiene ninguna relación con Dios. Ahora el hombre comenzó a conocer otro mundo diferente, el mundo de las tinieblas. Por eso, hermanos, cuando vemos nosotros aquí, Satanás enseñó al hombre a creer la mentira y desechar la verdad. Un día el pastor nos compartía la palabra y nos decía que todo lo que sale de nosotros es mentira. Todo lo que nosotros hablamos, ¿cierto? Lo que sale de nosotros, ¿ustedes qué dicen? ¿Es verdad o es mentira? Mentira. Todo lo que sale del corazón del hombre, mentira. Mentiroso. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros fuimos engañados por el padre de la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Satanás es el padre de la mentira. ¿Sí o no? Vamos a ver Romanos capítulo 3. Aquí dice la palabra. Romanos capítulo 3, versículo 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Aquí que dice, hermanos, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz. Para que Dios sea la verdad, hermanos, nosotros somos, ¿qué? Mentirosos. ¿Por qué, hermanos? Cuando el hombre comió del fruto de la ciencia del bien y el mal, recibió mismo corazón del diablo, mismo corazón de Satanás. Por eso, hermanos, ¿cuál fue la consecuencia de esto? La consecuencia de eso fue que en ese momento hubo la primera obra que el hombre hizo. ¿Cuál fue la primera obra que el hombre hizo? Yo al principio les mostré algunas imágenes donde hay muchos trabajos. La gente le gusta trabajar. Entonces piensa que por medio de su trabajo va a prosperar, va a ganar dinero, va a hacer muchas cosas buenas. Pero, hermanos, la primera obra que el hombre hizo nace por la desconfianza en Dios. Porque aquí el hombre, aquí el hombre ya no tenía ninguna relación con Dios. Estaba con Satanás. Escuchaban solamente a Satanás. Oían la voz de Satanás. ¿Por qué, hermanos? Estaban muertos para con Dios. Por eso, lo primero que Satanás les dijo que hicieran, mire, están desnudos, tápense con hojas de higuera. Hermanos, la hoja de higuera, ¿qué representa? Aquí vemos la hoja de higuera, ¿sí o no? Esta hoja de higuera tiene la forma de la mano del hombre.
Por eso ustedes ven aquí, ¿sí la ven aquí? ¿Sí? Entonces parece que tuviera 5 dedos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí ven? Entonces representa obra del hombre, obra humana, justicia del hombre, poder del hombre. Entonces, ellos cuando se sintieron desnudos, ¿ellos qué querían tapar, hermanos? Ellos querían tapar su vergüenza. Ellos querían tapar su desnudez. Ellos querían tapar sus debilidades. ¿Saben, hermanos? Generalmente a nosotros no nos gusta descubrir nuestras debilidades. ¿A usted le gusta descubrir sus debilidades? Ay, yo soy débil en esto. Yo soy falto de esto. ¿Les gusta así ser descubierto su debilidad? No, por ninguna manera, claro que no. Por eso, ¿qué quiere hacer? Tapar. Quiere tapar. Quiere tapar sus vergüenzas, quiere tapar su debilidad, quiere tapar sus cosas. Pero, hermanos, ¿quién enseñó esto? ¿Quién metió esto en el corazón del hombre? Satanás. Eso nace por la desconfianza en Dios. Ya el hombre no tenía confianza en Dios, tenía confianza en sí mismo. Yo voy a tapar mi debilidad, yo voy a tapar mi vergüenza, yo voy a tapar mi pecado. ¿Sí o no? Por eso, primera obra que el hombre hace es taparse con hojas de higuera. Una pregunta, hermanos. ¿Esta obra cómo le parece? ¿Buena? ¿Excelente? Ay, mire qué bueno, mire esta hoja de higuera como me tapa mi vergüenza. Pero resulta, hermanos, que esta hoja de higuera no servía para tapar su vergüenza, para tapar su desnudez, sus faltas. No servía, ¿por qué? Porque esta hoja de higuera, cuando se marchitaba y se secaba, se caía. Entonces el hombre, ¿qué tenía que hacer? Otra vez, ¿dónde está el palo de la hoja de higuera? ¿Dónde está mi protección? Otra vez tenía que coger otra hoja de higuera y taparse. Significa, hermanos, esta obra es imperfecta, no sirve para nada. Pero así Satanás le enseñó al hombre, tapar su vergüenza, tapar sus faltas, sus debilidades. Pero la palabra de Dios nos enseña, hermanos, no tenga confianza en ti mismo. Tú no puedes solucionar nada. Solo Dios, solo Jesucristo puede trabajar. Amén. Hermanos, un día el Señor Jesucristo se encontró con un paralítico de Betesda. Este hombre llevaba 38 años enfermo. Por eso Jesucristo, cuando se encontró con él lo vio así, tan difícil, tan miserable, un hombre por 38 años. Si alguien no le ayudaba, él tenía que hacer su necesidad ahí. Si el sol le pegaba a su cara, ¿cómo podía evitar el sol? Tenía que el sol ser quemado por el sol. Si tenía que hacer alguna necesidad, así todo tenía que hacer ahí. Pero Jesús, viéndolo así, le dijo a este hombre, como, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, este hombre cuando se con Jesús, toda su debilidad, toda su dificultad, el no poderse levantar de del lecho, ¿cierto? Paz Jesús. Entonces, hermanos,
¿quién trabajó? Glorificaba a Dios. Jesús me levantó, Jesús obró, Jesús trabajó. Por eso, hermanos, una pregunta: ¿quién trabaja para nosotros? Jesucristo. Dios trabaja para nosotros. Nuestra obra no sirve de nada. Pero alguien piensa: ay, yo quiero obrar mucho, yo quiero sacrificar mucho para Dios, yo quiero hacer muchas cosas para Dios. Así mucha gente piensa. Pero la obra del hombre sirve de algo. Por eso, hermanos, nosotros no fuimos justificados por las obras de la carne. Nosotros no fuimos justificados por la obra del hombre, por nuestra obra. Nosotros fuimos justificados por medio de la obra de Cristo. La obra del hombre no sirve para nada. La justicia humana es trapo de inmundicia. Amén. Por eso, hermanos, aquí la primera obra del hombre salió ¿de qué? De la desconfianza en Dios. Eso es la primera obra que el hombre hizo. Nace de haber desconfiado en Dios. ¿Sí? Increíble, ¿sí o no? Dios hizo al hombre. Dios preparó todo para el hombre. Dios trabajó para Adán. Dios preparó todo el huerto del Edén para el hombre. Amén. Pero, ¿qué pasó? Cuando el hombre se desconectó de Dios, ya el hombre no confiaba en Dios. ¿En quién confiaba? En sí mismo. Significa en Satanás. Por eso él hace primera obra. ¿Sí o no? Pero esta obra no sirve para nada. Hermanos, por eso Dios tuvo que preparar. Dios tuvo que preparar nuevamente su trabajo para limpiar bien al hombre. En este caso, para que Adán se cubriera bien. Por eso hubo primer sacrificio de un cordero, de un animal. Claro, la Biblia no habla, ¿cierto?, qué animal fue. Pero aquí nosotros vemos, hermanos, esa primera obra fue reflejo de Jesucristo, sombra de Jesucristo. Por eso, cuando Dios mismo, así, sacrificando este animal, quitó las pieles de este animal y cubrió al hombre. Cubrió perfectamente su desnudez. Por eso, hermanos, eso significa la justicia de Dios. Por medio de la justicia de Dios, nosotros fuimos cubiertos, limpiados perfectamente. Por eso vemos, hermanos, que esta piel de animales podía cubrir perfectamente su falta, sus debilidades. Podía cubrirlo de todas estas faltas que el hombre había cometido. Por eso cuando nosotros miramos, hermanos, a través de la Biblia, podemos encontrar, hermanos, que a través de Jesucristo, Dios trabajó. Amén. Dios trabajó en ese hombre enfermo por 38 años. Esta mujer, cuando iba a ser apedreada, ella solamente pensaba, esta mujer adúltera, pensaba, hoy es el día de mi muerte. Pero cuando ella fue uno con Jesucristo, toda su desesperación, angustia, terminó. Pasando a Jesucristo, Jesucristo trabajó. Amén. Hermanos, después de que el hombre así se separó de Dios, se desconectó de Dios, perteneciendo a la familia de Dios, la familia santa, Dios es santo, Jesús es santo, Espíritu Santo, personas santas. Así, el hombre pertenecía aquí, en este mundo de Dios. Pero el hombre
después de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, desconectándose con Dios, entró en el mundo de Satanás, mundo del pecado. ¿Sí o no? ¿Qué esperanza puede tener una persona con Satanás? Ahora todos, ¿cierto? En ese momento, ¿qué les parece esta figura? ¿Buena? ¿Ah? ¿Qué le parece esos dientes? Estas garras. Terrible, ¿cierto? Pero así está el mundo, hermanos. Perteneciente a Satanás. ¿Sí o no? Ya vamos a mirar un momento, hermanos. Vamos a mirar Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Versículo 12. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Dice aquí la palabra: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 8. Pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hermanos, Satanás, ¿qué está haciendo? Satanás está engañando al mundo entero. Esto es lo que Satanás hace, engañando al mundo entero. Por eso, hermanos, una persona que así es engañada de su pensamiento, ¿por quién es engañada? Por Satanás. Una persona que sigue su pensamiento, ¿quién está detrás de ese pensamiento? ¿Quién está manipulándolo? Satanás. Porque Satanás engaña al mundo entero. ¿Sí? Hermanos, por eso la Biblia en 1 Corintios 15, 22, vamos a ver una palabra más. 1 Corintios 15, 22, veamos. Aquí dice, 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, también con Cristo todos serán vivificados. ¿Sí o no? Porque así como en Adán todos mueren. ¿Cuál fue la descendencia de Adán? ¿Qué nos dejó Adán? La muerte. Pero gracias a Dios, hermanos, vino un segundo Adán. Ese segundo Adán, ¿cómo se llama? Jesucristo. Primer Adán, de la tierra. Segundo Adán, del cielo, espiritual, de Dios. Por eso, por medio de Adán, primer Adán, todos obtuvimos la muerte. ¿Sí o no? Pero por el segundo Adán, dice aquí, porque así como en Adán todos mueren, también con Cristo todos serán vivificados. Amén. Por eso dice aquí el versículo 45, hermanos. Así también está escrito,
fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Alma viviente, ¿qué significa, hermanos? Que vive por unos años y después muere. Ese es primer Adán. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Hermanos, primer Adán, muerte. Segundo Adán, que nos da la vida. Por eso Dios nos dio espíritu vivificante, que da vida. Amén. Todos los que pertenecen a Adán tienen la muerte. Todos los que pertenecen a Jesucristo tienen la vida eterna. Amén. Esto es muy importante. Por eso, hermanos, para los hombres, ¿cierto? Muchas cosas son imposibles. Pero a Dios todas las cosas son posibles. Por eso, hermanos, cuando el hombre comió del fruto de la ciencia del bien y del mal, el hombre comió una cosa muy terrible. Por eso el hombre tiene la norma. ¿Qué tiene, hermanos? La norma. Tiene su propia norma. La norma del bien y del mal. Por eso una persona muy razonable, ¿cómo piensa? No, no me parece. Esto no es correcto. No estoy de acuerdo. ¿Por qué hacen así? ¿No? Pero ¿saben una cosa, hermanos? La norma del hombre cambia. Voy a ponerles un ejemplo. Ya. Por ejemplo, una persona mata a otra persona. ¡Pah! La asesinó. La mató con pistola. ¿Sí o no? Con rifle. ¿Sí o no? Para la sociedad, oh, esa persona es asesino. ¿Sí o no? Pero con esa misma arma mató en la guerra, peleando con el enemigo en la guerra, mató a su enemigo. ¡Pah! ¿Sabe cómo lo llaman? Héroe. Uy, héroe, felicitación, condecoración, mató al enemigo. ¿Sí o no? Por eso, hermanos, la norma del bien y del mal cambia según la posición del corazón, según el ambiente donde se encuentra. ¿Sí o no? Así es la norma del hombre. Porque el hombre, después de comer del fruto de la ciencia, el bien y el mal, teniendo su propia norma, por eso tiene mucho razonamiento. Pero, hermanos, hay una cosa que nosotros debemos entender. Esta norma del bien y del mal, hermanos, no, al hombre no le correspondía saber. Amén. Por eso Dios le dijo al hombre, no coma del fruto de la ciencia del bien y del mal, no coma. Porque después tú vas a pensar, ¿sí? Vas a vivir por tu propia norma del bien y del mal. ¿Esto es bueno? Esto es malo. ¿Sí o no, hermanos? Por eso, aquí, hermanos, nosotros vemos así rápidamente, no hay mucho tiempo. Pastor Rubén, ¿cuánto me queda? No quiero extenderme mucho porque pues sé que hay otras cosas, pero ¿cuánto me queda, minutos, pastor? 20 minutos. Ah, bueno, gracias. Gracias, pastor. Aquí nosotros vemos, hermanos, una persona con el pecado está fuera de Cristo, sin bendición. Es transgresor, ¿cierto? En el camino del Señor. Por eso, primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado, ¿de quién es? El que practica el pecado, ¿de quién es, hermanos? Del diablo. ¿Sí o no? Del diablo.
Por eso Juan 8:44, ¿qué dice? Los que dicen, yo soy pecador neto, 100% soy pecador, significa, vosotros sois del diablo, ¿cierto? Vuestro padre es el diablo. Una vez, nosotros con mi esposa fuimos a visitar a una hermana, ¿sí? Ella pertenecía a una iglesia grande. Durante mucho tiempo era cristiana. Pero nosotros, ella como no quería reconocer su origen, ¿sí o no? No, aunque yo soy pecador, pero yo amo a Dios. Aunque yo soy pecadora, pero Dios es mi Padre. Dios está conmigo. ¿Sí? Entonces nosotros, así, compartiendo con ella, le citamos Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Cuando ella escuchó eso, ¿cómo así? O sea que yo soy del diablo. ¿Mi padre es el diablo? ¿Cómo así? Sí, su padre es el diablo. Ella no aceptaba. ¿Sí? Pero ella, como decía, yo soy pecadora. Soy pecadora. Por eso no podía entender, hermano. Así todos los que tienen el pecado, ¿sí? Todos los que piensan que son pecadores van a ir al infierno. Por eso Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Isaías está diciendo, ya, aunque un pecador ora, aunque un pecador va a una iglesia, pero si en su corazón dice que es pecador, ¿qué pasa? Hay una división, hay una barrera. Dios no puede escuchar a esa persona porque está muerta. Por eso Efesios 2:1 dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros también estábamos ahí, hermanos. Pero por la gracia de Dios, nosotros fuimos justos por Jesucristo. Amén. Por esto Génesis 6:5, nosotros ya sabemos. Dios mirando esta creación, Dios mirando al hombre, un día se arrepintió en su corazón. ¿Por qué? En el corazón del hombre solamente está el mal. Solo el pensamiento del corazón del hombre, de continuo el mal. En ese momento Dios estaba muy, muy desconsolado por el hombre. Por eso, hermanos, nunca debemos olvidar nuestra condición, nuestro origen. Jeremías 17:9, ¿qué dice, hermanos? Vamos a ver un momento Jeremías 17:9. Así mirando la palabra, nosotros nos damos cuenta, así, quiénes éramos. Amén. 17:9 dice aquí. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra. Hermanos, ¿quién conoce el corazón del hombre? Dios lo conoce. Engañoso, falso. Pero a veces nosotros, ¿cómo pensamos? Ay, no, yo no soy engañoso. Engañoso el corazón de mi suegra. ¿Ah? Parece una serpiente. Esa sí es mala. Ay, engañoso el corazón del vecino. Ese es terrible. Engañoso el corazón de mi esposo. Uy, es terrible ese hombre. Y así comenzamos a echar la culpa a otro. Pero la Biblia, ¿de qué corazón está hablando? De mi corazón es engañoso. Amén. Mi corazón es perverso, mi corazón es malo, sucio. No puedo confiar a mi corazón. Amén. Así la Biblia está hablando, hermanos. Hermanos, vamos a mirar esta historia un momento y quiero que después recapacitemos. Vamos a verla. 41년을 함께 살다가 최근 이혼했다.
두 사람의 사이가 급격히 황폐해진 것은 7년 전부터였다. 둘 사이에 대화가 없어지고 남편은 메모지로 자신의 의사를 전달했다. 년 동안 두 사람은 줄곧 메모지로만 의사소통을 했다. 한 집에 사는 부부에게 도대체 가능한 일인가? 그들의 결혼 생활은 판멸만 남긴 채 끝났다. 이 부부의 이야기는 매우 극단적인 사례에 해당한다. 하지만 실제로 이렇게 마음 없이 원수처럼 살아가는 부부들은 의외로 많다. ¿Cómo les pareció? Dos viejitos, dos personas ya después de vivir muchos años juntos, se pelearon por el pollo. Entonces el marido aquí, el esposo, siempre le escribía a la esposa, ¿sí? Para que preparara pollo. Pero la viejita, la señora, le preparaba pescado, huevos, otra cosa diferente. ¿Sí o no? Entonces, este hombre, este viejito se enojó tanto que un día, no viendo el pollo, levantó la mesa. Y se separaron por no tener pollo. ¿Cómo le parece? ¿Sí o no? Por no, su esposa porque no le preparó pollo, así se enojó muchísimo. Por eso, hermanos, la Biblia nos está diciendo, el corazón del hombre es terrible. ¿Sí o no? Por eso es importante, hermanos, que nosotros pensemos. No confiar en nuestro propio corazón. No pensar más de nosotros mismos. ¿Sí o no? Así como esta pareja ya tantos años viviendo juntos, pero así se divorciaron. ¿Sí o no? Qué triste, ¿sí o no? Solamente por una simpleza, por no tener en su alacena o en su mesa, por el esposo no ver el pollo, así se enojó bastante. Por eso, hermanos, Dios dio la ley al hombre, no para cumplir. Dios dio la ley al hombre para reflejarse, reconocer su maldad. Y a través de esta ley yo puedo ver mi inmundicia. Yo puedo verme una persona arrogante, tan terrible. ¿Sí, hermanos? Por eso Romanos 3:20, que dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Amén. A través de la ley podemos darnos cuenta de nuestro origen, de nuestra maldad. Amén. Por eso, hermanos, aquí nosotros miramos 2 Corintios capítulo 4, versículo 7.
Nosotros somos vasijas de barro. Amén. Somos esas vasijas. Una vasija de barro, ¿qué puede hacer? No puede hacer nada. ¿Sí o no? Por eso, Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7, ¿qué dice, hermanos? Vamos a leer un momento. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7. Aquí dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén, hermanos. Nosotros somos esta vasija de barro. Esta vasija de barro no hay nada. Pero, hermanos, dentro de esta vasija sí está Jesucristo. Aún yo pienso en mi futuro, yo pienso en mi trabajo, ¿sí? Yo pienso en mi economía, yo pienso en mi familia, cómo voy a sostener mi familia, cómo voy a ganar más para mi economía. Sí, todas estas cosas nos preocupan. Trabajo, futuro, muchas cosas. Pero si en nuestro corazón el tesoro es Jesucristo, Jesucristo soluciona todo. Amén, hermanos. Jesucristo va a hacer todo. Por eso es importante que nosotros no confiemos nuestra propia obra, nuestro propio trabajo, nuestro propio esfuerzo, sino así apoyándonos en Jesucristo. Jesucristo es el tesoro. Amén. Porque dice aquí, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Yo soy un vaso de barro. ¿Qué sirve un vaso de barro? No sirve para nada. Pero si en ese vaso de barro está Jesucristo, ese tesoro Jesucristo, Jesucristo va a solucionar para mi futuro, para mi trabajo, para mi familia, para mi economía. Amén, hermanos. Por eso, por medio del campamento mundial, uniendo nuestro corazón, Dios trabajará hermosamente. Amén. Y muchas gracias, hermanos. Aún faltaba más el tiempo, pero creo que hasta ahí yo voy a compartir, ya que el pastor también, el pastor Rubén, necesita hablar otras cosas. Bueno, hermanos, sí, muchas gracias. Hasta aquí y esperamos, Señor, hermanos, que a través de este campamento mundial, Dios salve muchas almas, muchas personas. Amén. Muchas gracias. Hasta aquí, hermanos.